Y miren este ejemplo. ¿Cuáles son las etapas? Reconocimiento. El virus tiene que adherirse. Entra. Tiene que haber un aviento o liberación. Fíjense, está aquí y se libera el material genético. Y el material genético tiene que ir a replicarse, tiene que sintetizar las proteínas y al final estas proteínas, déjenme ver si se replican, se van a ensamblar. Si no tienen manto van a salir tal cual y miren si tiene manto. Miren lo que hacen los virus. Mandan sus propias proteínas a la membrana de la célula huésped que infectan, o a la membrana plasmática o a la membrana nuclear, ya vamos a ver, depende del virus. Pero miren qué interesante, le manda y al momento en que salen, se roban un pedazo de la membrana de esa célula huésped. Por eso les decía, cuando veo un virus con manto, ese manto lo ha obtenido de alguna célula de algún huésped, animal, bacteriano, humano. ¿Qué hacen entonces los antimicrobianos? Miren lo que hacen, bloquean cada una de estas etapas. Eso es lo que hacen, a diferencia de los antibacterianos. Entonces, por eso que los antivirales no son completamente efectivos, a diferencia de muchos antibacterianos, porque al final tenemos que actuar sobre una célula que está siendo infectada. Hay antimicrobianos que bloquean la adherencia, o sea, lo que hacen es impedir que el virus entre a las células. Anticuerpos antagonistas. Hoy hay otros que evitan que se libere el material genético. Algunos bloquean este proceso de biosíntesis y así sucesivamente. Yo les voy a dejar con la idea porque ustedes tienen una clase que son antivirales, es de tratamiento, y ahí les van a dar todas las etapas y los antivirales que existen. Pero ya tienen una idea de por qué es importante que conozca todas las fases. Cuanto más conozca, mayor utilidad, o sea, voy a tener mayor opción de encontrar antivirales que vayan bloqueando estos procesos de replicación. ¿Saben qué me han dado reposo? Porque para estas dos clases no sé qué voy a hacer. Ya. Primero, entonces, la primera etapa que es fundamental es la absorción viral. Va a haber una interacción de las proteínas de superficie del virus que se llaman PAPs, usualmente le dan el nombre de PAPs. ¿Y dónde se van a unir a receptores específicos? Pueden ser proteínas, glucoproteínas, glucolípidos. Por ejemplo, el virus VIH. Sabemos que su receptor son las proteínas CD4, que son los marcadores de los linfocitos de Helper. Y hay otras proteínas que se consideran correceptores, y los virus solamente se van a unir a esas estructuras. Por eso que no infectan todas las células, sino cierto que puede ser, el virus es válido para todos los virus. Entonces, una vez que se han adherido a un receptor, hay una modificación, especialmente en la estructura de las mismas proteínas, que van a hacer que la bacteria, que el virus pase a la siguiente etapa, que es la entrada. Primero se adhiere, ¿no es cierto? Está clarito, es como una llave y cerradura, les digo. Me acuerdo una vez vi un libro que era más para inicio, era bien bonito porque era todo con dibujos esquemáticos y ahí se me quedó grabado lo de llave y cerradura. Para los virus es fundamental encontrar su receptor específico. Y una vez que se unen, tienen que entrarse a la célula. Y miren cómo entran. Algunos solamente inyectan el material genético. Un ejemplo les voy a dar, los bacteriófagos. ¿Se acuerdan que tenían como unas antenitas? Se pegan al virus, clavan y entra solamente el material genético dentro de la célula. Hay otros como este que son virus envueltos, por ejemplo. Miren lo que hace. La membrana que envuelve al virus se va a unir con la membrana de la célula huésped. Y al unirse va a hacer que esta, que es la cápside con el material genético, entre. Y recién dentro de la célula se libera el ácido nucleico. Y hay otros que lo hacen mediante endocitosis. Miren acá. No se fusionan las membranas, pero sí se forma un endosoma y al final, dentro del citoplasma, este endosoma se libera esta la cápside con el material genético y el material genético recién es liberado. Todo depende del tipo de virus del que estemos hablando, pero tienen esos mecanismos para hacerlo. Y estas son microfotografías electrónicas, estos de microscopios electrónicos, que les demuestra que pueden unirse, endocitar, penetrar y después hay una decapsulación, o sea, se libera el material. Una vez que hay redundamiento, o sea, ¿por qué entra la estructura que es una estructura de proteínas y se libera el material genético? Porque se ha visto que hay una pérdida en la estabilidad de las proteínas. Se da simultáneamente o apenas entra al citoplasma, hay una separación
física, o sea, se libera el material genético de las proteínas y en este momento pierde la efectividad porque solo tiene el material genético listo. Ahora, una cosa interesante es, cuando entra una célula, hay dos tipos de virus, ¿no es cierto? Tenemos virus ADN y ARN. Usualmente los virus ADN se multiplican en el núcleo de la célula y los ARN lo hacen en el citoplasma de la célula. Y es lógico. Para la replicación, a ver, cuando estamos claros que viene la célula, se adhiere, entra, libera el material genético. Si ustedes se ponen a pensar cuál es el objetivo del proceso de replicación, que se fabriquen varios virus idénticos a los que han entrado. ¿Y quién le da la información genética para eso? El material genético. Por lo tanto, en el material genético, ¿qué tenemos que lograr con ese material genético? Sintetizar proteínas y sintetizar ácidos nucleicos. Y eso se van a ensamblar y van a salir varias copias. O sea, tenemos que copiar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr entonces? Que haya RNA mensajero. Pero acuérdense que es un enredo, porque si es un virus ARN, hay ARN que son polaridad negativa. No nos queda muy claro todavía lo que es polaridad positiva o negativa, ¿no? No les he explicado. Bueno, vamos a pasar. Se aprende. Después de eso, empiezan a sintetizarse las proteínas. Usualmente se ha visto que se sintetizan primero las proteínas que van a ser necesarias para los pasos siguientes. Hay algunas, por ejemplo, que sintetizan polimerases de ADN o ARN, o sea, primero fabrican sus proteínas. ¿Te acuerdan que les he dicho en el virus usualmente reconocemos dos tipos de proteínas? Las que son estructurales y las funcionales, que cumplen alguna función. Usualmente cuando entra el virus, las primeras proteínas que se sintetizan son las funcionales, porque tienen alguna actividad enzimática, participan para después volver a fabricar o continuar con la fabricación de los virus. El ácido nucleico viral tiene que replicarse, claro, entonces entra un virus. ¿El virus de qué está hecho? De proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué tiene que hacer? Replicar ácidos nucleicos y replicar las proteínas. ¿Quiénes sintetizan primero? Usualmente las enzimáticas y después el resto de las estructurales. Y ese es el orden que sigue. Pero lo que tenemos que ver, que quiero que entiendan, ¿por qué se llaman virus de polaridad positiva y virus de polaridad negativa? Y alguna vez hice esto para que entendamos, porque es complicadito explicar. Fíjense, esto es familiar, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una célula y tengo material genético, dentro del material genético están los genes. ¿Se acuerdan de eso? Que tienen un inicio y tienen un término. Estas dos hebras de ADN se abren y si hay un gen que está codificado ahí, viene una enzima que es la RNA polimerasa y fabrica la copia del gen que es el RNA mensajero. Este RNA mensajero es leído por los ribosomas y fabrica las proteínas. Hasta ahí estamos bien. Resulta que estos genes o estos pedazos de ARN mensajero tienen esta direccionalidad. El ribosoma va a venir a la región 5' y va a leer hacia la 3'. Ese es un RNA mensajero. ¿Se entiende? O sea, ¿qué significa? Que los ribosomas, ¿dónde se van a unir? A los extremos 5', nunca a los 3'. Y del 5' empieza hacia el 3', siempre tiene una dirección. ¿Ya? Esto se considera como RNA de polaridad positiva. O sea, los RNA de polaridad positiva tienen la misma direccionalidad que los RNA mensajeros. ¿Se entiende? Si yo tengo un RNA mensajero y la información genética empieza correctamente en 5', viene el ribosoma lee de 5' hacia el 3'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo fabrico una hebra complementaria a esta hebra? La polaridad va a ser al revés. Va a ser 3', 5'. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Aquí hasta se los he dibujado ahí, porque antes dibujaba en la pizarra. O sea, ahí. Si ustedes se fijan, si hay una citosina, yo le pongo, su hebra complementaria va a ser guanina, una adenina, un uracilo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo dos hebras antiparalelas. Tengo una con la dirección 5', 3', pero la otra tiene una dirección opuesta. Esta no puede ser leída por los ribosomas. Ese es el RNA de polaridad negativa. ¿Se entiende o no? Entonces, un ARN o RNA, virus RNA de polaridad positiva, ¿qué significa? Que es como si fueran RNA mensajeros.
la información genética correcta empieza en la región 5' y se lee hasta la 3'. En cambio, los que son RNA polaridad negativa no son reconocidos por los ribosomas. ¿Se fijan? Porque no tienen esa direccionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos ayuda a entender cómo se replican los virus. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo un virus? Imagínense un virus y su información genética es RNA de polaridad positiva de cadena sencilla. O sea, es una sola hebra, pero tiene polaridad positiva. ¿Qué significa? Que va a entrar dentro de la célula y dentro de la célula suspende toda la maquinaria y le dice, oye, tú me fabricas a mí. ¿Qué van a hacer? ¿Los ribosomas la van a reconocer ya como una estructura codificante? Sí, ¿no es cierto? Porque es como un ARN mensajero. Van a ir a su extremo 5' y van a empezar a producir proteínas. Primero proteínas, después del procesamiento, codificadas por el virus, ¿cierto? Producen proteínas. ¿Se entiende la lógica? Tengo una RNA polaridad positiva, entro, ¿y qué van a hacer los ribosomas? La reconocen y empiezan a fabricar proteínas. Pero el virus está hecha de proteínas y material genético. Entonces, ¿qué tiene que lograr la célula? Sacar hartos pedacitos de RNA polaridad negativa. Polaridad positiva. Pero solamente dentro de una copia de RNA polaridad positiva. ¿Me dejo entender? Tengo RNA polaridad positiva, viene el ribosoma, no hay problema, es copia. Fabrica proteínas. Pero ahora yo necesito varios de esos pedacitos para que se ensamblen nuevos virus. Miren lo que hacen. Entre esas proteínas que les decía que eran enzimáticas, que tenían actividad, ¿qué les he dicho? Que los virus lo primero que hacen es lograr sintetizar las primeras proteínas que usualmente tienen una actividad enzimática o son funcionales, ¿no es cierto? Dentro de esas fabrican unas proteínas, algunas, porque hay otras que ya la tienen lista, que son RNA polimerasas, RNA dependientes. Significa que agarran el RNA y fabrican copias idénticas al RNA, pero complementarias, y son de polaridad negativa. ¿Se entiende o no? Los veo así. Una vez Para mí más. está claro, pero lo difícil es como... Imagínense ahora, imagínense esto, un virus RNA. Ya se están imaginando, un virus es como un receptáculo de proteínas y tiene una hebra RNA polaridad positiva. Dentro de la célula, imagínense, se libera el RNA y viene, como tiene polaridad positiva, vienen los ribosomas, se pegan, empiezan a fabricar proteínas. Y dentro de las proteínas que fabrican están algunas que son enzimas. ¿Y qué hacen las enzimas? O sea, fabricar hebras complementarias a la hebra RNA polaridad positiva. Y entonces, ¿qué obtenemos? Una doble hebra que tiene polaridad positiva y negativa. ¿Se entiende? ¿Y la negativa de qué sirve? De molde. La negativa sirve de molde, ¿para qué? Para que a partir de la negativa se fabriquen varias copias positivas. ¿Cuál es el resultado final? Varias copias de RNA polaridad positiva con sus proteínas. Se ensambla y salen los nuevos. ¿Se entiende? Fíjense qué pasa si es un virus ya con RNA pero de cadena doble. ¿Qué hemos dicho? Si tiene cadena doble. Significa que es la hebra de RNA 5', 3', pero tiene su complementaria, la 3', 5', vienen así uniditas. En ese caso es más fácil porque se separa, la polaridad positiva sirve de RNA, ¿cómo se llama? De molde para la síntesis con los ribosomas leen el RNA como si fuera un RNA mensajero y fabrican las proteínas. Y las dos hebras sirven de molde para que se fabriquen las hebras complementarias. O sea, no se hace problema porque tiene las dos hebras, polaridad positiva y negativa. Eso hacen los virus que tienen RNA de doble. ¿Me dejo entender ahora? Sí. El que tiene una sola hebra solo entra polaridad positiva. Entonces, durante su proceso de replicación, el virus fabrica el RNA polaridad negativa y ese le sirve de molde para fabricar varias positivas. Cuando es RNA de doble cadena, tiene las dos. Tiene polaridad positiva y negativa y esas le sirven tanto para sintetizar proteínas, porque la polaridad positiva va a ser empleada como RNA mensajero, como para la síntesis del resto de las copias de RNA. ¿Qué pasa si es un virus RNA polaridad negativa y de una sola cadena? Solamente tiene una cadena, pero entra y es RNA polaridad negativa. ¿Qué va a pasar? Entra el RNA, el sistema de la célula va a poder reconocerlo, va a empezar a fabricar proteínas, no puede. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el virus?
fabricar la hebra complementaria a ese RNA, que va a ser un RNA de polaridad positiva. ¿Se entiende? Entonces, cuando entra un virus RNA de polaridad negativa, está ahí, no va a ser reconocido por los ribosomas, o sea, no se pueden sintetizar proteínas. ¿Qué hace el virus? Primero fabrica su hebra complementaria, y su hebra complementaria, ¿qué va a ser? RNA de polaridad positiva, y ese sí actúa como RNA mensajero. Y recién los ribosomas la reconocen y recién sintetiza proteínas. Si ustedes se fijan, eso les explica este esquema. RNA polaridad negativa, una transcriptasa, primero se fabrica RNA de polaridad positiva y recién puede ser leído y fabricar proteínas. Y este RNA de polaridad negativa, ¿qué tiene que hacer? Fabricar estas que son positivas, y esas positivas sirven de molde para fabricar las RNA de polaridad negativa. O sea, se hace como un molde, ¿no? Fabrica su RNA polaridad positiva y ese positivo le sirve para fabricar las copias que son polaridad negativa. ¿Se entendió? Aquí les había puesto incluso polaridad positiva, ¿se acuerdan? Reconoce aquí, en cambio la negativa no. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es fabricar esto, y esto recién va a ser reconocido por los ribosomas, y además va a servir de molde para fabricar varias de estas, porque el virus tiene esta estructura. ¿Qué pasa con estos virus especiales que son los retrovirus? Desarrollan mecanismos moleculares que las células humanas o las células de los animales no la tienen. ¿Qué es lo que hacen? Son virus que tienen un genoma RNA polaridad positiva. El ejemplo clásico lo tienen con el virus VIH. El virus entra como virus RNA, pero en el trayecto ese virus sintetiza DNA. O sea, es capaz de fabricar una copia de ADN a partir del ARN. Y eso lo hace a través de la retrotranscriptasa, utiliza una ribonucleasa y una retrotranscriptasa. Y además es capaz, piensen, ha entrado como una hebra de ARN y dentro de la célula ha fabricado una copia de ADN y de doble cadena más de paso. Y eso llega a la célula humana, la corta el cromosoma y ese pedazo lo mete al medio. ¿Quién hace esas funciones? La ribonucleasa, la transcriptasa y la integrasa. Hace todo. La retrotranscriptasa fabrica el ADN, la transcriptasa y la integrasa lo que hacen ese pedazo lo meten incluso al medio, cortan el cromosoma humano y lo meten al medio el pedazo. ¿Eso qué les indica? A ver, traten de curar a un paciente que esté infectado con VIH. No. Es bien difícil, pues, porque parte del cromosoma de sus células, de muchas de sus células, tiene el virus, tiene el genoma del virus metido ahí en medio. ¿Ya? Y como ya son parte del ADN, funciona igualito que la primera diapositiva que les mostré de este proceso de replicación. El ADN se abre, forma el ARN mensajero, las proteínas, bla, 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 y así forman las nuevas partículas virales. ¿Sí o no? No crean, para mí es bien complicado, pero eso les permite entender esto que ustedes tienen en Murray. Porque este sacado de Murray, de todos los que he buscado, es el que más me gusta y les resume lo que acaba de decir. Fíjense, y eso es para que cuando ustedes lean, si logran entender esto, después van a leer todo el bla 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 que tiene el libro, porque a mí me aburre leer el bla bla bla, ¿no? Que la transprima, que la si no entienden nada complicado, pero si entienden esto, a ver, lean, les va a resultar mucho más fácil. Miren, sabemos que hay virus con diferente tipo de genoma. Perdón, ustedes entiendan, de esto no se preocupen porque está en Murray, casi todos utilizan Murray ahora, y estudian de Murray, no los voy a complicar. Más fácil, porque sí, yo por lo menos voy a sacar de mí. ¿Ya? Fíjense, tengo virus con diferente tipo de genoma. Y estas son las etapas de síntesis, primero de proteínas, después de la replicación del material genético, porque la replicación del virus implica sintetizar sus proteínas, o sea, fabricar sus proteínas y fabricar el ácido nucleico porque se junten y se hagan como virus. Miren esto, si es un virus ADN, ¿cómo funciona? De doble hebra. Si es un virus de doble hebra, ¿cómo funciona? Lo que hemos aprendido, ¿se acuerdan? Se abren las dos hebras, la hebra codificante es leída, se fabrica el RNA mensajero, el RNA mensajero llega a los ribosomas lo copian y fabrican las proteínas. ¿Sí? ¿Qué pasa si es un virus ARN, pero monocatenario, o sea, de simple hebra? En algunas diapositivas van a encontrar como SD, single hebra simple, o aquí está como ADN monocatenario. Miren qué pasa. Si es una sola hebra,
Lo primero que se hace en el virus es fabricar la hebra complementaria. ¿Y qué van a tener? El mismo camino que la anterior. La hebra se abre, la codificante forma el ARN mensajero, leído por los ribosomas. ¿Qué pasa si es un ARN de polaridad positiva? Directamente fabrica las proteínas. Después las proteínas pueden ser procesadas como ustedes quieran, pero fabrican las proteínas directamente. ¿Qué pasa si es un ARN de polaridad negativa? Primero tiene que fabricar la positiva, que equivale a esto, y vas a continuar con lo mismo. ¿Qué pasa si es una ARN de doble hebra? Si esa tiene todo, ¿no es cierto? Se abre, hemos dicho, y una de las hebras, la que es polaridad positiva, ya tiene listo, pues se abre, y la que es polaridad positiva va a ser leída por los ribosomas. ¿Qué pasa con los retrovirus? El RNA forma ADN, y el ADN sigue el mismo camino. El ADN se separa, fabrica el ARN mensajero, y el ARN mensajero es el que fabrica las proteínas. ¿Se entendió la síntesis de proteína? Ahora miren el proceso de replicación. Si es un virus ADN, cualquiera de los casos, teniendo doble hebra, es lo que ya hemos aprendido. Las dos hebras se abren, cada una sirve de molde y fabrican sus hebras complementarias y listo. El mismo proceso semiconservativo que se describe en otras células como las bacterias. En las células en general. En el ADN no hay mucho drama, ¿no? Fíjense el ARN de polaridad positiva. ¿Qué hace? El de polaridad positiva fabrica una hebra que es de polaridad negativa, que es la plantilla. Y a partir de esa se fabrican varias copias que son de polaridad positiva. Tiene que hacer su plantilla negativa. Y a partir de esa negativa fabrica todas las positivas que necesita. Miren la que es de polaridad negativa. La que es de polaridad negativa fabrica la polaridad positiva. La polaridad positiva sirve para sintetizar proteínas, pero también le sirve de molde para fabricar sus productos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Y esta que tenemos, esta no hay mucho drama con las que son bicatenarias porque tienen la polaridad positiva y la polaridad negativa, por lo tanto no tienen plantillas adicionales. ¿Y los retrovirus qué hacen? Los retrovirus a partir del ADN fabrican las hebras de ARN, porque son ARN de polaridad positiva. ¿Se entiende? Los retrovirus tienen RNA de polaridad positiva. Estas se transforman primero en ADN, el ADN sintetiza proteínas, pero después esta misma sirve de plantilla para fabricar, porque al final, ¿qué son estos? Son los ARN mensajeros, que son las hebras originales de la cepa original. ¿Se entendió, no? Ustedes van a sentarse, la van a leer con calma, se van a fijar, analicen y ahí tienen, aquí les resume todo lo que les he contado de cuáles son los pasos en el proceso de replicación, o sea, el momento en que hay una replicación misma del virus. Primero se adhiere, después entra, se libera, se replica y después vienen las otras etapas que es del ensamblaje y la liberación. O revisen esto les he pedido para que revisen todo lo que hemos hablado hasta aquí. Cómo pasa a un intermediario, por ejemplo, el DNA o doble hebra directamente pasa del mensajero, después puede replicarse el material genético y se ensambla. Al final da origen al ensamblaje de los virus con los pasos intermedios. Eso les sirve la anterior o esta, que es básicamente lo mismo, pero representada esquemáticamente de manera diferente. Una vez que se han replicado, y otra cosa que les había dicho, usualmente es un proceso ordenado. En el virus primero ordena que la célula sintetice las proteínas tempranas, a veces la llaman precoces o extremadamente precoces, y después vienen las tardías. ¿Y eso por qué les decía? Fíjense, porque muchas veces para que se puedan ensamblar o formar parte de la estructura final se necesitan otras proteínas que la célula huésped no tiene. Entonces, ¿qué hace ella? Hace que la célula fabrique esas y con esas continúa con el proceso de síntesis de la partícula viral. Por eso es un proceso ordenado. Y finalmente hay el ensamblaje. ¿Cómo se ensambla? Fíjense aquí que les he puesto. Ya. Entra, este es un retrovirus, ¿no? Sí, retrovirus. Entra, se adhiere, primera etapa, ¿no es cierto? Segundo, ingresa. Tercero, denudamiento, se libera. Cuarto, toda la síntesis. ¿De qué? De ácidos nucleicos y de sus proteínas. Esta es un virus envuelto, entonces fabrica todas las proteínas y además fabrica proteínas que las manda a la membrana, ¿listo? De manera que se ensambla la partícula y la partícula al momento de salir se roba un pedazo de la membrana. Y listo, tenemos nuevas partículas virales. El ensamblaje es eso, que todos los elementos que se han fabricado se unen, engloban al ácido nucleico y salen, ¿ya?
¿Qué más? Hay algunos virus que maduran, se llaman, un proceso de replicación de maduración en el núcleo, y hay otros que maduran en la membrana citoplasmática. Miren esto. Estos son de los virus herpes, son virus herpes. Fíjense, vienen, entran, ¿no es cierto? La segunda etapa, se libera el material genético. Hay algunos que entran y se replican en el núcleo. Y fíjense cómo llegan incluso a ensamblarse, porque salen los RNA mensajeros aquí afuera los ribosomas sintetizan las proteínas vuelven a entrar y se ensamblan dentro del núcleo. Y miren dónde le roban la membrana, al núcleo. Y después de robarle al núcleo, se sale. Hay otras que se ensamblan directamente en la membrana plasmática, pero otras lo hacen en la membrana nuclear. Y es todo un enredo, fíjense, porque entra, mete el material genético, se replica el material genético, salen los RNA mensajeros, los ribosomas leen los RNA mensajeros, fabrican las proteínas, las vuelven a meter a las proteínas, aquí se ensambla y salen los virus. Y la liberación, que usualmente se da, la liberación puede ser por una exocitosis o puede ser por una, como lo que les he mostrado, un arrastre de un pedazo de la membrana plasmática de la célula huevo. Y esos que arrastran ese pedazo de membrana, esos son los virus envueltos. Los otros son los virus desnudos o sin más. Lo siento mucho, pero tengo que terminar. Me han dado dos clases súper largas, no sé por qué, pero cuando vi, dije, ya está bien, recién me di cuenta que era largo. Lo voy a intentar hacerlo corto. Aquí les he hecho un resumen. Tienen esto también en Murray, me gusta más que en otros libros, pero más o menos se los he puesto de forma lo más pedagógica posible desde mi punto de vista. Cuando quiero hablar de patogenia de las infecciones virales, ya saben a qué nos referimos. ¿Por qué los virus causan daño? ¿Por qué un virus de la gripe causa un estado gripal? ¿Por qué un virus hemorrágico causa las hemorragias que estamos viendo? Y eso depende de la patogenia, o sea, depende de los factores de virulencia, que van a ver que son diferentes si hablamos de virus en comparación a lo que ya hemos visto con bacterias. Cuando tenemos un individuo, ustedes miren qué hermosa esa niña, la foto realmente se considera una de las niñas más hermosas del mundo, y si realmente tiene una fisonomía casi perfecta, la criatura. El ser humano que está representado aquí puede vivir en equilibrio con los virus. Que este ser humano pierda la batalla y gane los virus, ¿de qué va a depender? De muchos factores. Por ejemplo, depende obviamente del tipo de virus. De la genética, eso está muy asociado con la genética, con la virulencia y con la cantidad de virus, que es la carga viral con la que entramos en contacto. Si vemos ya la interacción de esta con el ser humano, de qué va a depender mucho también cómo se ha expuesto y dónde se ha localizado. Hay virus que se pueden transmitir solamente por tocar. Hay otros virus que solamente entran por vía respiratoria. Entonces, cuando veamos los virus, es sumamente importante que cuando hagamos el resumen del virus, veamos cuál es la puerta de entrada del virus, ¿ya? Y en el paciente, ¿de qué va a depender? Mucho del edad, del sexo, del estado nutricional, que está muy asociado con el estado inmunitario del paciente. Algo que es esencial para los virus es el estado inmunitario del paciente. Y también se ha asociado con las características genéticas de ese huésped. Si hay un desequilibrio, que se va a dar una enfermedad viral cuando ya hay anormalidades en el organismo y van a haber manifestaciones clínicas. O sea, ya tenemos signos y síntomas de la enfermedad. Porque ustedes han visto que hay enfermedad como la que está sucediendo ahora. Hay pacientes que se mueren rápidamente, pero hay otros individuos que han logrado sanarse, han logrado curarse. Mañana sé cuándo les van a dar una charla, el jueves. Ya hay antecedentes, es algo que ha pasado en Bolivia, en Cochabamba, hace años atrás. Ha habido un brote, ha habido cuarentenas y demás por un virus idéntico que se está encontrando, si es el mismo. Pero vamos a ver que ha habido un comportamiento diferente, personas que sí se murieron, otras que no. Entonces, porque depende de muchos factores. Ya lo que está muy asociado es precisamente el individuo o el huésped, cómo reaccione frente a esto. Cuando hablamos entonces de determinantes de la patogenia, vamos a ver que hay 4 aspectos importantes que hay que rescatar. Primero, el tipo de interacción del virus con la célula huésped. Si ha tenido acceso, si al entrar a estado estable, si ha podido mantenerse, si el virus puede atravesar algunas células que pueden ser una barrera, y ahí sí es importante el sistema inmunitario, que son las primeras barreras, que son piel y mucosa. Si logra pasar a la sangre, si se disemina, y van a ver que cada virus tiene un comportamiento diferente.
Es importante el efecto citopatológico que tenga. ¿Qué significa? Que si entra a la célula, cuánto ha entrado a la célula, cuánto ha podido multiplicarse, cuánto ha podido producir una toxicidad, cuánto ha modificado el metabolismo y la síntesis de las proteínas en la célula huésped, cuánto de proteína, A ver, pónganse a pensar, si entra un virus y se multiplica, esa célula de hecho ya es disfuncional. ¿Por qué? O tiene alguna alteración, porque ahí va a tener proteínas y ácidos nucleicos que no son de ella, que son totalmente extraños, y eso sí puede modificar, pero cuánto ha logrado hacer el virus va a determinar un poco la patogenia del mismo. Eso es lo que les decía, fundamental la respuesta inmune contra los virus. Y hemos visto los dos grandes bloques, que es la respuesta inmune moral y la, ya estoy mal, innata o inespecífica y la específica. No podemos olvidarnos de aquí, por ejemplo, el interferón, los linfocitos T citotóxicos son fundamentales, que en realidad están entre la específica y la inespecífica, ¿no es cierto? Pero son importantes los linfocitos T citotóxicos, ¿por qué? Porque son capaces de reconocer una célula, reconocen células con proteínas extrañas. ¿Se acuerdan la foto de lo que les di del rotavirus? Si se fijan, un virus que es capaz de sintetizar proteínas y mandarlos a la membrana de una célula, ¿qué va a pasar? Que esa célula ya para el sistema inmune puede ser extraña, porque vienen los linfocitos, las reconocen, van a reconocer una célula con proteínas que no son de la célula, y de esa forma pueden destruir, por eso es un mecanismo de defensa importante. Los linfocitos T, que estamos más hacia lo que es específico, los anticuerpos son fundamentales. ¿Por qué creen que hay muchas vacunas que son útiles? Porque hay muchos anticuerpos, podemos generar anticuerpos neutralizantes. Ya vamos a ver, a mí me toca darles hepatitis, me gusta darles hepatitis. Entonces ahí les voy a mostrar lo importante que son las vacunas, la generación de anticuerpos y cómo bloquea el virus para que no llegue al tejido blanco. Pero algo que también es importante, si bien el sistema inmunológico nos ayuda a prevenir, los virus han desarrollado mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Ya van a ver, hay respuesta inmune, pero la esquivan, y cuanto más esquiven, mayor enfermedad van a causar. ¿Cómo se transmite los virus? O sea, algo que es importante, la puerta de entrada primero. Se transmite de diferentes formas, miren. Gotas de aerosol en la respiración, la comida, a través de los alimentos. Hay virus que son importantes en el agua. Ya van a ver cuál dentro de las hepatitis hay uno que es bien interesante, que puede estar en el agua. Puede ser por contacto directo, por contacto sexual, por contacto de madre al niño, en el nacimiento, por transfusiones, por lesiones, por contacto directo con fluidos biológicos, o vamos a tener que la transmisión de animales o la picadura de artrópodos, por ejemplo, los famosos arbovirus que se transmiten, Zika, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, todos esos cómo se transmiten por los benditos mosquitos que tienen el virus y que van pasando de un individuo a otro, ¿sí, no? Hay factores que pueden ser de la enfermedad o pueden ser víricos que facilitan la transmisión. Por ejemplo, ¿qué virus se transmiten más fácilmente? Los que son más estables a condiciones ambientales. Ya les he dicho al adelante algo. Los virus que son envueltos usualmente son más lábiles que los virus que no tienen manto. O sea, los que se transmiten más fácilmente y sobreviven en ambientes, por ejemplo, son los virus que no tienen manto. Es importante también la multiplicación a través de aerosoles, de las gotas de secreciones, saliva, semen y demás. Hay virus que salen por todos los fluidos biológicos de un paciente. La leche, las lágrimas, el semen, la orina, que sí pueden contaminar sin necesidad de que hayamos entrado en contacto con sangre, ¿ya? La transmisión puede ser muchas veces se da porque es asintomático, o sea, hay cuadros que son asintomáticos y por lo tanto el virus puede diseminarse en una población determinada. Y algo que es importante es el sistema inmunológico. Nuevamente vamos a trabajar con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico en el caso de los virus o protege o causa la enfermedad. Ese es el problema. Protege muchas veces la protección es transitoria, o sea que no puede proteger completamente, muchas veces no es duradera, por lo tanto los pacientes se reinfectan, pero sigue siendo otro rol importante. ¿Cuáles son otros factores de riesgo? Depende, es lo que les decía, de muchos factores, depende de edad, salud, del estado inmunitario. La profesión no es lo mismo que sean médicos, porque creen que hay dos que están en terapia intensiva, que otros que estén trabajando en otros lugares diferentes, ¿cierto? Está muy relacionado con la profesión.
Los viajes, cuando vamos a áreas donde existen brotes o cuando los microorganismos ya son endémicos, el estilo de vida, el hacinamiento, las prácticas sexuales, y vamos a ver que hay muchos virus que se transmiten por vía sexual. Entonces, a esta lista que ya hemos tenido de bacterias y que han tenido de algunos como los hongos, algunos hongos, por ejemplo, le vamos a añadir ahora lo que son los virus. Esto me gustó, pero no. Profesión feliz. El resto, pero cuando vemos factores de virulencia, diferente. ¿Se acuerdan cuando veíamos bacterias estructurales, que su cápsula, que la pared, que las toxinas, que los... Aquí no podemos hablar mucho de eso porque depende de varios factores. Si ustedes se han fijado, no es solamente un virus puede matar a un individuo y no hacerlo en otro. Y por eso hay muchas enfermedades que hay sobrevivientes y más bien a partir de ellos podemos obtener sueros que vamos a utilizar para los pacientes que están enfermos. Puede suceder. Entonces, en este caso ya hablamos en realidad de un conjunto de aspectos: mayor capacidad de transmisión, mejor unión del virus a receptores de la célula diana, que se ha encontrado hoy en día, que antes se creía que solo los virus tenían tropismo, o sea, por ejemplo, solamente afectaban las aves. Han ido evolucionando y ahora tenemos virus que originalmente tenían tropismo por las aves, pero ya causan enfermedades en el humano. Los virus aviares, ¿se acuerdan? Hace unos 2 o 3 años van saltando de especie. Los virus de la gripe también, ¿de dónde creen que vienen las nuevas cepas? Van cambiando. Entraron cepa humana, cepa de animales, ¿cómo se llama? De aves, en un chancho se mezclaron y salieron. Han ido cambiando y a medida que tengamos mayor afinidad por receptores de la célula, vamos a tener mayor virulencia. Potenciación de la eficacia de multiplicación: más se multiplican, salen mejores. Aumento de la capacidad de rebatir la respuesta inmune. Y esto también van a encontrar, eso también está en burro, y es bien interesante si ustedes descifran todo lo que dice aquí. ¿Cuáles son las fases de una infección? Primero debe haber un contagio, diferentes formas de contagio. Después de eso, una vez que se contagia, o sea, han llegado los virus a un individuo, primero tienen que adherirse y por lo tanto vamos a hablar de adquisición. Fíjense que en general, ¿qué hacen los virus? Por ejemplo, les voy a dar los respiratorios. El mismo virus del sarampión, que tampoco es tan respiratorio, llega por vía respiratoria y usualmente lo que hacen es replicarse en ese sitio primario. O sea, las células epiteliales por donde entraron, como tienen receptores, entran a esas células y se replican. Eso se llama replicación en el foco primario. Después de eso pueden diseminarse, y pueden diseminarse localmente, o sea, ahí se diseminan a los alrededores, pero también pueden pasar al torrente sanguíneo, y ahí empezamos a hablar de una viremia, que es la viremia primaria. O sea, pasan al torrente sanguíneo. Entonces, muchos lo hacen por difusión local, pueden pasar a otros órganos y pueden incluso llegar hasta el sistema nervioso central. Pero hay otros que pasan al torrente sanguíneo, y por el torrente sanguíneo, a ver, imagínense, entra, se multiplica, pasa al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo recién va a otros lugares y llega a sus órganos blancos. Y ahí tenemos lo que se llama la viremia secundaria. Y órganos blancos, la piel, por ejemplo. Y ahí es cuando tenemos esas enfermedades virales que se caracterizan por manchas o las petequias, que en el cuerpo, la aparición de todas esas lesiones, usualmente es porque ya viene una viremia secundaria y eso afecta a los órganos. O llega al hígado, o llega al cerebro, depende de dónde tenga que llegar el virus, dependiendo de su naturaleza. Entonces, en términos generales, ¿cómo se llega? Primero tiene que lograr adherirse a los receptores, tiene que entrar a las células, primero se replica, usualmente se replican en el sitio primario. Después de eso pasan a la sangre, no todos, porque ya van a ver que hay virus que no siguen todo este sitio. Algunos se quedan en el sitio primario juntos y la enfermedad la producen porque está en el sitio primario. Pero hay otros que pasan al torrente sanguíneo por viremia primaria. A partir de la sangre circulan por todo el organismo y van a su foco final, y ahí se puede producir una viremia secundaria. ¿Y cuál es la respuesta del huésped? Bueno, el sistema inmunológico va reaccionando con respuesta inespecífica al principio, con respuesta específica y muchas veces con respuesta inflamatoria, pero hay muchas enfermedades virales donde la respuesta inflamatoria es la causa de los síntomas del paciente. Y eso se llama inmunopatogenia. ¿Ya? Ya nos hemos cansado. Las etapas de una patogenia viral: la entrada, la propagación, se puede replicar localmente, pero al final, después, si hay una viremia en el tejido diana, ¿qué produce al final en las células? Si hay una lesión de las células, eso se va a traducir en una enfermedad.
El paciente después de una enfermedad puede recuperarse o en algunos pacientes, en algunas patologías puede haber una infección persistente. El virus se queda a vivir con ustedes, en otras palabras. Les voy a dar el ejemplo, vamos a verlo con hepatitis, la famosa hepatitis B. Un individuo puede sanarse o puede quedar con ese virus en forma crónica, o sea, su virus viviendo en ese hígado feliz, ¿no es cierto?, por muchos años. Cuando se recupera puede haber una convalecencia. Durante la etapa de convalecencia, ¿cuál es esta etapa? Cuando el paciente ya va recuperando, pero eso significa que tiene que haber una recuperación de todos los daños que han sido causados, ¿no es cierto? Por eso que a veces durante la convalecencia todavía tiene alguna sintomatología muchos de los pacientes. Y si el virus ha logrado ser multiplicado y es eliminado, puede incluso diseminarse al medio ambiente. La respuesta inmune, aquí les he resumido. La respuesta inmune es importante para evitar el progreso de la enfermedad, pero en muchas patologías es la responsable de los signos y síntomas de la enfermedad. Eso también vamos a ver con hepatitis A. A ver, si les hago hepatitis A, saben que produce hepatitis, no se multiplica en el hígado ese virus. Cuando un niño se enferma con virus de la hepatitis A, el cuadro no suele ser tan severo. Cuando se produce en un adulto, ya adulto, los cuadros son más severos. ¿Por qué? Por el estilo de vida. ¿Tiene? Porque en pediatría los niños pequeños su sistema inmune es inmaduro, por lo tanto cursa levemente. En cambio en los adultos su sistema inmunológico ya está perfectamente formado y esa respuesta inflamatoria es la causante de los síntomas. Eso se llama inmunopatía. ¿Cuáles son entonces las puertas de entrada? Esto ya saben. Puede entrar por todo lado, ¿no? Por la nariz, por vía oral, respiratoria, conjuntiva, a través de la piel. ¿Por qué? Porque puede haber cortes, puede ser una picadura o pueden ser cortes, lesiones, traumatismos. Puede entrar por el tracto digestivo, todo lo que hemos visto, el tracto respiratorio, el urogenital a través del recto. Los capilares pueden ser afectados directamente. Y esto es lo que hemos visto. Esta primera diapositiva que les he mostrado, que les he dicho que está en un radio, refleja más o menos esto. Llega la infección, se multiplican, pasan al torrente sanguíneo, pueden pasar a diferentes órganos, pueden volver al torrente sanguíneo y llegan recién a sus órganos blancos. Y ahí tienen ejemplos de virus que producen y los órganos blancos que van afectando. Eso van a leer con cada es lo mismo que esta incluso. Exactamente lo mismo, solamente para que ustedes vean y que les quede claro. Vuelven a hablar de epidemia primaria, epidemia secundaria, los órganos intermedios en la replicación y los órganos blancos finales. ¿Qué tipo de infecciones virales existen o víricas existen? Abortivo significa que entra y el virus al final no se multiplica, no hay producción de virus y no hay ningún efecto. Citolítica, cuando sí se multiplican los virus, pero al momento de salir lo matan a la célula, por lo tanto hay muerte celular. Puede ser persistente, puede ser productiva y puede ser latente. Productiva cuando está dentro de la célula y lentamente se va multiplicando, se va formando virus y eso hace que la célula se altere, envejezca. Pero también el virus puede estar latente. Significa que está dentro de la célula, pero no se generan nuevos virus y no hay ningún efecto. Les voy a dar un ejemplo de eso. Vienen con los virus que producen el herpes labial. ¿Nunca han tenido herpes labial? ¿O han visto que aparece en época de exámenes clásicos? ¿No? Porque eso se estimula por el estrés, las modificaciones hormonales. Ese virus, por ejemplo, una vez que uno se infectó, el año pasado hemos hecho herpes. No sé quién estaba el año pasado. Se estoy preguntando si repetir. ¿Quién estaba el año pasado en prácticas? Hicimos. Herpes simple clase 1 tenía más del 70-80%. El año pasado, sí, el año pasado sí. 70-80% de los estudiantes. ¿Qué significa? Que todos esos que dábamos positivo teníamos el herpes en alguna célula, en una neurona bien quietita. No produce virus, se mantiene latente. Pero cuando hay un estímulo sale, se pone aquí en el labio y empieza a producir, se multiplica y produce el lisis de las células, por eso aparecen estas lesiones en la boca. Esos son un estado que es de latencia. O los virus pueden transformar. ¿Qué significa? Que sí pueden, los virus ARN usualmente no se forman partículas individuales, no, pero los ARN sí. Pero el resultado final es la inmortalización. Inmortalización significa que la célula vive y está muy asociada con cáncer.
a los procesos neoplásicos. Entonces ya pueden deducir que un virus puede estar asociado con, hay virus que se ha demostrado que son cofactores de cáncer, por no decir agentes causantes de cáncer. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que para que una célula se infecte tiene que tener un receptor que se una al ligando del virus, ¿no es cierto? Y ahí entonces hablamos de células permisivas. Las células permisivas, ¿qué hacen? Permiten que el virus se multiplique. Le da toda la maquinaria, le da todas las condiciones. La no permisiva es cuando el virus logra entrar pero no puede multiplicarse, porque hay algún mecanismo que inhibe la multiplicación del virus. Y la semipermisiva sí permite, pero no es en forma eficaz. Y aquí hay muchos virus que son incompletos, ¿no es cierto? Porque hay varios pasos en la multiplicación que no se pueden realizar. Eso también van a leer cuáles son los mecanismos de la citopatogenia. Fíjense qué es lo que puede hacer. En otras palabras, aquí les dice qué puede hacer el virus dentro de una célula. Inhibir la síntesis de proteína, inhibir y degradar el ADN, alterar la membrana. ¿Por qué altera la membrana? Porque han visto en el caso del virus de la rabia que hacía. Le pone proteínas y le manda a la membrana de la célula que infectó al virus. Y el momento en que sale le arranca ese pedazo de membrana, pero con sus propias proteínas. Por eso se dice que altera la estructura de la membrana. Claro, porque le inserta glucoproteínas. Puede formarse in situ. ¿Qué significa? Que las células que están infectadas, y eso pasa con el virus VIH, las células están así, las infectadas, como tienen proteínas diferentes, se atraen entre ellas y se unen. Y forman células gigantes multinucleadas que no son funcionales. Alteración del citoesqueleto, altera la